muchas veces percibe esa inestabilidad que los cristianos sufrimos muchas veces. Un día estamos en las alturas y otro día muchas veces nos toca estar ahí abajo. La inestabilidad se produce porque no podemos sostener la fe. Muchas veces se produce porque la adversidad, la prueba viene a nuestras vidas y realmente nos encontramos con nosotros mismos en medio de circunstancias que no sabemos definir por no ver o no poner los ojos donde los tenemos que poner. La fe hay que sostenerla. La fe no es que hoy mis bolsillos están llenos de dinero y estoy feliz y contento y tengo fe, o rebozo de salud y por eso tengo fe. La fe realmente se prueba en medio de la dificultad. La fe es probada en medio de la adversidad. Y en este caso la fe probada en el desierto para el pueblo de Israel. Entonces, en medio de esto, en los altos y en los bajos, también existen las quejas y los olvidos. Los olvidos de saber de que un día Dios hizo con nosotros algo. Dios nos rescató, Dios nos salvó, Dios hizo un milagro, Dios nos ayudó en momentos oportunos. Pero luego vienen momentos dificultosos y viene la queja, la murmuración, como bien leíamos recién, en medio de un pueblo que estaba en el desierto y que había de alguna manera experimentado el poder de Dios a través de pasar el Mar Rojo en seco. ¿Qué es la queja? La queja es un resentimiento, es un disgusto que se tiene por la actuación del comportamiento de alguien. Muchas veces la queja tiene que ver con algo, contra alguien, contra una situación. Nos quejamos, vamos en contra de alguien. Es una reclamación, es una protesta que se hace ante una autoridad, una causa, en que no estamos en desacuerdo y estamos en disconformidad. Las personas muchas veces se sienten disconformes, muchas veces las personas nos sentimos frustradas por situaciones que quisiéramos que no fuesen como son, pero son. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tal persona me hace la vida imposible? ¿Por qué tal circunstancia viene a mí? ¿Por qué cuando todo iba bien de repente ahora viene una situación mala? Y nos quejamos, protestamos y tenemos una tendencia, y es humana, es echar culpas. Tenemos una tendencia y es mirar donde no tenemos que mirar. Vemos y tratamos de enfocarnos dónde está la situación, cuál es el problema y quién tiene la culpa. Cuando en realidad el cristiano debe manejar la inversa. Cuando el punto de vista de Dios sobre nosotros como hijos, en el momento de la prueba es para que tú te conozcas mejor y cómo tú vas a reaccionar en medio de la adversidad. Y muchas veces perdemos esa perspectiva de como hijos de Dios deberíamos actuar. Y en vez de actuar en favor de que las pruebas son oportunidades de crecimiento, las pruebas son oportunidades de ver la mano de Dios sobre mi vida, nos quejamos, buscamos culpables y murmuramos. ¿Qué es la murmuración? Y no voy a hablar tanto de esto, simplemente para definir un concepto en medio de una situación. Es hablar mal de una persona que no está presente tal vez. Es hablar en un tono muy bajo para que algo se manifieste en queja y que otro no se entere. Pero en definitiva, Dios es omnisciente, Dios nos conoce y Dios sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú dices. Todo lo sabe Dios. En definitiva, en medio de la adversidad, en medio de la complejidad de la situación, en medio de las pruebas y luchas, en medio de las dificultades, hermano, Dios está esperando probar nuestras reacciones. El pueblo de Dios tiene que ser probado. El que desee ser hijo de Dios tiene que ser probado. La vida del cristiano no es todo sonrisa, gozo y alegría. No, es una mentira. Muchas veces lo he dicho. La vida del cristiano es gozo por tener a Dios en nuestra vida, a Cristo en nuestro corazón. Pero también esa tristeza, ese gozo, esa fe hay que sostenerla en medio de la adversidad. Y pareciera ser que este pueblo de Israel, en medio del desierto, no supo a lo mejor interpretar
lo que Dios quería hacer con ellos. Le voy a pedir un minuto, voy a corregir mi ordenador porque se me apaga cada rato, le voy a quitar. Listo. Muy bien. Vamos a hacer algunas comparaciones. El antiguo Israel y el moderno. El moderno es el Israel espiritual. El Israel espiritual somos nosotros. ¿Vale? Son movimientos que van paralelos. O sea, nosotros no podemos descartar la historia de Israel como un antiguo pacto y no saber conllevarlo paralelamente con el nuevo pacto o el nuevo Israel, o el moderno Israel, que es el Israel espiritual que somos nosotros. Tenemos que llevarlo de la mano. Si no, toda la idea de concepción de la Biblia perdería sentido. La Biblia, en su entereza, nos habla de Cristo. Y en su entereza nos habla de un Dios que tiene un propósito con su pueblo. Y hoy nosotros, como gentiles o pueblo adoptado al pueblo de Israel, somos parte de su pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si entendemos este concepto, vamos a entender la enseñanza. Entonces, el antiguo Israel fue llamado literalmente a salir de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda? Tiempo de José, José murió, el pueblo se multiplicó, básicamente el faraón que existía en época de José murió, el nuevo faraón no tenía mucha conciencia de esa historia y llevó a un pueblo que se estaba multiplicando y que eran muchos en número a esclavizarlos. En ese momento Dios decide, usted conoce la historia, liberar a ese pueblo de la esclavitud. Antes Moisés había cometido un error, pero luego ya Moisés, llamado en una zarza con propósito en medio del desierto, pastoreando, elige a Moisés para sacarlos de ellos. Y usted conoce muy bien la historia. Gloria a Dios. Y el Israel moderno, el Israel espiritual, es llamado a salir de los modernos Egiptos, de nuestro Egipto de esclavitud, de donde Dios nos ha sacado, una esclavitud de pecado, una esclavitud de vicios, una esclavitud, no sé, de enfermedad emocional, una esclavitud de cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, ese paralelismo se cumple siempre. Dios quitando al pueblo de Israel en medio de Egipto, de la garra de Faraón, Dios quitándonos a nosotros de esos Egiptos que se levantan muchas veces donde estamos atrapados y Él nos quiere liberar. Ellos a la verdad siendo guiados directamente por Dios a través de Moisés y nosotros siendo guiados por Jesús a través del desierto del pecado hasta la Canaán espiritual. Ellos tenían que salir de Egipto para ir ¿a dónde? A la tierra prometida. Nosotros tenemos que salir de los egiptos, de donde venimos, para ir camino a una vida eterna, ¿sí? A nuestra Canaán espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Entonces analicemos un poquito la situación. Leyendo la Biblia, y realmente he tomado tiempo en estos días para estudiar bien la historia del comportamiento de Israel en medio de esa salida de Egipto, de esclavitud, encontré 6 lugares donde básicamente el pueblo de Israel tuvo que ser tratado. Usted imagínese, por un periodo muy grande, Dios en realidad perdió, no es Dios, el mismo pueblo de Israel perdió esa relación de culto hacia Dios. Aunque conocían a Dios, aunque sabían lo que habían hecho, de alguna manera estaban esclavos y Dios escuchó el clamor de ellos. Pero Dios tenía que establecer con ese pueblo ciertas formas. Entonces le dice a Moisés, dile al faraón que van a salir para adorarme, van a salir para servirme, que los deje salir. Entonces Dios iba a instruir a ese pueblo a través de un caminar del desierto, que lamentablemente se extendió debido a que, por su desobediencia, porque no quisieron reconocer a Dios, toda una generación se perdió, incluso Moisés no pudo ver, o mejor dicho, no pudo pasar a esa tierra prometida. Entonces, uno de los desiertos que yo encuentro es que el desierto del Mar Rojo, porque ellos están saliendo de Egipto, van a llegar al Mar Rojo y de repente existe la primera murmuración. Porque el pueblo de Israel se da vuelta, mira hacia atrás y ve un gran ejército egipcio poderoso en esos tiempos que venían contra ellos. Carros, soldados preparados contra un pueblo de Israel indefenso, camino al Mar Rojo, solamente siendo guiado por lo que Moisés, como voz de Dios, ¿sí? Y junto con su hermano Aarón, conducían a ese pueblo para poder alcanzar. ¿Qué hicieron? Murmuraron. Murmuraron. Empezaron a quejarse. ¿Qué hace el Señor? Una nube.
Mientras ellos avanzaban, una nube atrás donde el ejército de Faraón no podía percibirles. Ellos caminaban, avanzaban, no los podían ver. No les podían ver, no les podían ver. Abrió el mar rojo. Ejerció autoridad con su vara. Moisés, se abrió el mar rojo, el pueblo pasa en seco. ¿Quién recuerda lo que pasó en ese momento? El ejército de Faraón quedó inundado, quedó eliminado. Y el pueblo de Israel, al pasar, dice que María, ¿sí?, comenzó a danzar, a profetizar. Moisés, un cántico famoso que encontramos en la Biblia, donde se honra y se alaba a Dios por sus proezas. ¡Qué maravilla! Yo no sé si a usted le pasa cuando está bien, cuando ve que las cosas salen, cuando el trabajo viene, cuando gozamos de buena salud, cuando vemos a nuestra familia, adoramos, bendecimos a Dios, le damos gratitud. Pero dice que a los 3 días, así dice este pasaje que acabamos de leer, a los 3 días de haber sucedido eso, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, ¿sí? Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró, ¿contra quién? Contra Dios. Contra Moisés. Contra Moisés. 3 días. El milagro más importante, o uno de los milagros más importantes que el pueblo de Israel reconoce hasta hoy, le duró 3 días. 3 días. Y yo le dije que hay un paralelismo. Hay un paralelismo de un pueblo de Israel que va camino a la tierra prometida. Y hay un paralelismo del pueblo hoy, de la Israel espiritual, que somos nosotros que vamos a la eternidad, a nuestra Canaán espiritual. 3 días. Le duró la alegría de haber visto un milagro tan grande como pasar el Mar Rojo en seco y ver destruido un ejército como el de Faraón bajo el agua. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es factible que un día estamos ahí y otro día estamos aquí? Evidentemente, leemos en muchos espacios de la Biblia, en muchos textos bíblicos, que Dios cada vez que nos saca al desierto era ¿para qué? Para probarnos, para que supiéramos lo que hay en nuestro corazón. Dios tuvo que tratar a Israel en medio del desierto. Tuvo que descubrir su corazón. Antes de detenerme en el desierto de Shur, que es donde vamos a hacer más énfasis, el Mar Rojo. Murmuraron contra un gran ejército. El desierto de Shur significa situaciones dulces y amargas. ¿Cuántos saben que en la vida habrá cosas dulces y cosas amargas? Ahora, ¿cómo reaccionas con las dulces y cómo reaccionas con las amargas? El desierto, el tercer desierto que encuentro es el de Sin con S. Significa la provisión de Dios. Fue el desierto donde Dios proveyó el maná del cielo. Dios es nuestro proveedor, el que nos da el pan, el que nos da el sustento, el que nos cuida. Aleluya. El cuarto desierto que encuentro en la Biblia es el desierto del Sinaí. Y es el desierto donde Dios le quería enseñar a su pueblo que Él era santo. Y le dice, sed santo porque yo soy santo. Los desiertos muchas veces sirven para la santidad, para entender que somos pecadores, para reflejarnos en el espejo de Dios, en su palabra, que adelante de su esencia debemos reconocer que somos impuros y que necesitamos santificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces voy entendiendo y voy interpretando que el desierto, la soledad, el desierto, las pruebas, el desierto, las dificultades, el desierto, donde las situaciones no son, a veces son dulces, pero a veces son amargas. El desierto donde las situaciones muchas veces son de falta de provisión. El desierto donde muchas veces nos encontramos pecadores y Dios necesita mostrarnos que somos pecadores. Sirven para perfeccionar la vida del creyente, para que podamos conocernos delante de Dios, quien es un Dios grande, poderoso, santo. El desierto de Parán es el quinto desierto que yo encuentro.
En el desierto de Parán significa el pago de nuestros pecados, la purificación de nuestros pecados. Es el lugar donde se enviaron a los 12 espías para estudiar y ver la tierra prometida. Es el lugar donde realmente Dios ya tenía todo preparado, santificado para esa tierra que íbamos a entrar. Y es el camino que nosotros recorremos en esta tierra. Es el camino que, sabe que si usted ve la tierra de Parán, es una tierra muy, muy árida, muchas cuevas, muchas piedras. Es feo el terreno, pero es el lugar donde nos purifica, es donde Dios nos santifica. Es el lugar, a veces nos toca vivir aquí, te toca vivir de una manera que tal vez no quieres ni esperas, pero es el lugar donde estás preparado, eres purificado. Cuando los 12 espías espiaron la tierra de Canaán, se encontraron que era un lugar lleno de frutos, era un lugar próspero, era un lugar grande, era algo maravilloso, era el que Dios había prometido. Estaban a la puerta de pasar a ese lugar por el cual ellos habían caminado durante tantos años en el desierto. Mira, no importa lo que te toque vivir en esta tierra, tu Canaán te está esperando, tu tierra prometida te está esperando, tu eternidad te está esperando. Vale la pena caminar por el desierto, a veces es difícil, cuesta, pero tu desierto será la puerta a la tierra prometida. Santifícate, purifícate, camina con el Señor, espéjate delante de su palabra, mírate delante de Él como eres. La prueba sirve para prepararnos. Dile al que tiene a tu lado, la prueba, el desierto, sirve para prepararnos. Yo le voy a ser sincero. Yo no sé si hubiera llegado al Señor, si mi situación antes de conocerle no hubiera sido lo que fue. Estaba en una situación muy comprometida, en una situación de apremio, de suicidio, de no querer saber más nada con la vida. Pero en medio de esa situación Cristo me alumbró. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí no hubiéramos llegado si una circunstancia adversa, un desierto, no se hubiera atravesado en nuestra vida. Por eso los desiertos no es para murmurar ni para quejarnos. Los desiertos es para poner nuestros ojos al cielo y mirar a nuestro Dios en su poder, en su majestad. Y el último desierto que encuentro es el desierto de Zin, con Z. Significa que estamos expuestos a los triunfos y a las tragedias. Es donde Moisés y Aarón no santificaron al pueblo y no pudieron pasar a Canaán. ¿Se acuerda? Ellos tenían que dar una orden, tenían que hacerlo juntos y Moisés fue el que dio la orden para que salga agua. Y lamentablemente ese error le costó la vida. También habrá tragedias. Hoy Belén hacía mención de alguien que escribió una canción habiendo perdido un hijo de cáncer. ¿Quién quiere esa situación en la vida? Nadie. ¿Quién quiere perder a un ser querido? Nadie. ¿Quién quiere perder un trabajo de un día para el otro? Nadie. ¿Quién quiere estar al borde de una situación mala? Nadie. Pero las tragedias existen. Pero la única diferencia entre tú, yo y de los que están afuera es que en medio de la tragedia está ahí un Dios poderoso con nosotros. Entonces, si usted entiende esto, los desiertos sirven. No nos gusta, a nadie le gusta. Al pueblo de Israel no le gustaba, no le gustaba. Estuve leyendo toda la historia y en medio del desierto siempre se quejaron y se murmuraron. Se quejaban y se murmuraban, quejaban y murmuración, queja y murmuración. Hoy les enseñaba a los del discipulado, estábamos hablando acerca de la adoración. Y antiguamente, cuando yo conocí al Señor hace muchos años atrás, mi pastor siempre usaba esta frase, quejabanza. No sé si alguna vez la escuchó. Mitad queja, mitad alabanza. Ahí va el quejabanza, ¿no? Un día estaba bien, alababa a Dios. Otro día estaba mal, se quejaba, quejabanza. Y somos medio quejabanza. Si lo piensa un poquito, a veces somos medio quejabanza. Yo no sé si es el aire acondicionado o qué, pero a algunos es como que los ojitos le vence. La calefacción da noni, como decían. Vamos a las aguas de Mara. Una historia que a mí me encanta. Me gustaría, si pueden poner la Biblia
y vamos versículo por versículo. Éxodo 15 y vamos a poner el verso 22. ¿Qué les parece? ¿Qué dice? 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Usted sabe muy bien como yo que el agua es no necesaria, lo siguiente, ¿verdad? Lo importante de tener agua. ¿Cuántos días pasaron sin tener agua? No eran pocos. Aparte, caminando en el desierto. En el desierto hace calor, en el desierto hace frío, en las condiciones, muchos pueblos, niños. Usted imagínese el contexto, ¿no? 3 días. Pero venían de pasar un día de fiesta, un día de danza, un día de celebración por lo que Dios había hecho. Pero 3 días en el desierto y no había agua. Dios prueba nuestra fe para fortalecerla y enriquecerla. No es cuál es el canal, no es lo que falte, es lo que eso produce en nosotros. Y la falta de agua puede producir en nosotros o queja o fe. Es la perspectiva que tú le quieras dar. De hecho, le voy a dar el título de mi prédica. La prédica es la siguiente: la queja proviene de nuestra falta de fe. Entonces, cuando uno se queja, es porque evidentemente no tiene una fe activa o no vive una fe activa. ¿Ok? Entonces, Dios prueba nuestra fe para fortalecerla y enriquecerla. ¿Usted se cree que Dios le sacó al desierto para solamente pasar el Mar Rojo? No. El Mar Rojo era el principio de la manifestación del Dios a quien ellos iban a servir, a quien ellos iban a estar sometidos. A Dios no le costaba nada proveer agua. A Dios no le costaba nada mandar una lluvia del cielo. A Dios no le costaba nada mostrar un gran oasis para que ellos, de hecho lo vamos a ver, para que ellos bebieran agua. Pero sin embargo, preparó un desierto. Yo quiero que tú sepas que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios desiertos. Y que en algún momento, después de una gran victoria, tal vez te toque transitar por él. Entonces, advertido de ello, quiero decirte de que cuando tú empieces a ver situaciones que son muy contrarias a las que tú esperas, Dios está preparando ese espacio en tu vida para que tu fe sea manifiesta. Y recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios busca que le agrademos en esa confianza, en poder creer con esa libertad y con esa parte genuina, como un niño, de poder ser factible de que Dios puede revertir situaciones. Otra cosa, no importa cuánto dure, a ti te tiene que interesar que Dios lo hará. Dios lo hará. Tal vez estés enfermo y pasan los meses, pasan los años, pero nunca dudes, Dios lo puede hacer. Tal vez esta falta de trabajo se está extendiendo mucho. No dudes, Dios lo puede hacer. De un día para otro Dios puede transformar tu vida, cambiar tu situación. Dios lo puede hacer. Pero mientras tanto, no hay agua. Mientras tanto, mamá, quiero agua. No hay agua. A ver, esposo, haz algo. No hay agua. No hay agua. Ya la provisión que habíamos traído de Egipto se acabó. Tenemos joya, tenemos de todo, pero no tenemos agua. Se acabó el agua. ¿Y qué hacemos si no hay agua? Al principio oramos, después, y bueno, pero ¿quién tiene la culpa que no haya agua? Aguas de Alicante. El pozo que no hicimos bien. ¿Por qué no hay agua? Se rompió el grifo. No, ¿por qué no pagué la factura del agua? ¿Por qué no hay agua? Es lo que preguntaría un incrédulo. Dios desea que nuestra actitud sea diferente. Porque este pueblo se quejó. Es feo leer: y el pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Porque fíjese, encima creen que no murmuran contra Dios, creen que murmuran contra una persona. Pero en realidad están murmurando contra Dios, porque si está
murmurando contra alguien que les está guiando a hacer la voluntad de Dios, la persona no tiene la culpa. Y cuando yo digo Moisés, digo personas en general. La iglesia no tiene la culpa de lo que te pasa. La iglesia no es culpable de que tú no seas espiritual o no tengas fe. El pastor no tiene la culpa de que tú seas un vago y no te guste orar, no te gusta leer, no te gusta asistir a la iglesia. No es la culpa de las personas y después te van mal las cosas. Hay diseños, hay principios. Y los principios es que si tú estás con Dios, tú oras, tú le eres fiel, tú te santificas, en la prueba le buscas a Dios, Dios te da tu cobertura, te da tu providencia, tú eres feliz, eres gozoso, disfrutas de la iglesia, disfrutas de tus hermanos, disfrutas de tu familia, disfrutas de tu vivir. Las personas no tenemos las culpas de tu desierto, porque los desiertos no lo provocan las personas. Los tiempos los provoca Dios. Los tiempos los da Dios sobre tu vida. Dios preparó el tiempo para que tú seas madre y un hermoso hijo. Dios prepara los tiempos para que hoy tú estés en este lugar. Dios lo hace. Y si te toca vivir el desierto, por más que le eches la culpa a quien le eches, tu reacción es infructuosa. El desierto está para espejarnos, para conocernos. ¿Cuántos dicen amén? Tranquilo, suena duro, pero después viene la parte linda. Usted sosténgase bien de la silla. Verso 23. Me sacaron la Biblia. Y llegaron a Mara. Nunca le ponga Mara a ningún hijo. Bueno, no sé, si usted cree que cada nombre tiene un significado, significa amargo. Amargo. Dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre, ¿de qué? De Mara. Las aguas amargas de Mara tipifican la vida y sus desánimos. Sus desánimos. Porque, claro, 3 días sin agua y de repente ven agua. Ven agua. Ven esa situación tan deseada. Ven ese trabajo tan prometido. Ese trabajo que le dijeron que iba a ganar 3.000 euros y que iba a poder venir los domingos a la iglesia. Y de repente el trabajo era 12 horas por día, 900 euros y encima 7 días a la semana. Qué amarga que es la situación, ¿verdad? Son esas aguas que están, que no sirven para nada. Y que si encima las bebo, es infructuoso, es insípido, es amargo, es triste. Pero yo esperaba esto y no era esto. Aguas amargas. Aguas amargas. No, porque la culpa tiene. Porque este me prometió y no cumplió. Pero este es usado. Aún es usado por el mismo diablo que Dios permite para que ese desierto te sea útil a ti. ¿Por qué no encontraron agua dulce, agua rica, agua potable, agua bebible? No, Dios preparó un lugar de aguas amargas. Qué malo que es Dios, ¿verdad? ¿Es malo Dios? No, es la vida, hermano. Muchas veces se creen que nosotros, ¿cuántos saben que vivimos en un mundo caído? ¿Saben lo que es vivir en un mundo caído? Un mundo de pecado. O sea, vivimos en un estuche corruptible. Gracias a Dios que cuando lleguemos a nuestra Canaán espiritual, a la eternidad, vamos a tener un cuerpo glorificado. Ahí no habrá más dolor, no habrá más achaque de la vejez. Ahí vamos a correr todo como corre nuestra hermana Manuela por toda la iglesia. Qué bien, hermana, muy bien. Usted demuestra que todavía hay una joven dentro suyo. Los otros jóvenes no corren, ¿vio? ¿Usted qué? ¿Qué vamos a hacer? Ya van a correr.
Entonces, ¿qué quiero decir? A veces los desánimos vienen porque vivimos en un mundo caído y la desgracia nos rodea. Las situaciones no son las que esperamos. Parece que llega, pero no llega. Parece que está, pero no está y no sirve para nada. ¿Y qué hacemos con eso? Pues yo quiero que sepa que en medio de eso, Dios sigue estando. Por eso leemos el verso 24. Dice, entonces el pueblo de nuevo se alegró. ¿Qué dice ahí? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? El pueblo murmuró contra Moisés. Eso presenta la falta de fe, como acabo de hablar hoy. Las pruebas puestas en nosotros por el Señor describen lo que hay en nosotros. Lo vuelvo a repetir, las pruebas puestas por el Señor describe lo que hay en nosotros. Y lamentablemente no se tarda en mostrar la incredulidad que podemos demostrar en presente o al presente. Es una cuestión de interpretación. Dice que las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Aquel que comenzó la buena obra la va perfeccionando hasta el día del fin. Esa perfección tiene que ver con el trato y el molde que Dios le va dando a nuestra vida hasta el día que seamos llamados a su presencia. Es un trato que no acaba nunca, que es hasta que Él venga. Entonces, si somos conscientes que es un trato que Dios está haciendo con nosotros, la vida nos está tratando, tenemos que saber interpretar de que Dios actúa siempre con nosotros, en lo bueno y en lo malo. Ahora, nosotros tenemos que preocuparnos por hacernos siempre lo bueno, lo correcto, delante de Dios. Mantener una línea de relación con Dios para poder saber que cuando viene el momento malo, saber interpretarlo correctamente. Uno de los grandes problemas que hay en nosotros muchas veces es que cuando viene el momento malo, en vez de interpretarlo correctamente, por nuestra falta de relación o de alineamiento con el cielo, nos quejamos. En vez de saber, Dios me está probando. Yo muchas veces hablo con la gente y la gente me dice, sí, la verdad que siento que Dios me está probando. Y la verdad que me alegra entender que la gente puede interpretar y discernir que Dios le está probando. Porque si entiende que Dios le está probando, también entenderá cuál debe ser su comportamiento y cuál debe ser su perspectiva para poder entender qué debe cambiar de sí. Porque la prueba no viene sin ningún sentido. Toda prueba, todo desierto viene con sentido. Entonces tú tienes que descubrir cuál es el sentido de la prueba, cuál es el sentido del desierto, por qué me encuentro en medio de esta situación. Porque en realidad de eso se trata. Dios podría hacernos la vida muy fácil, pero Dios te quiere sacar a ti y a mí bueno para poder llegar al cielo, no una vida fácil. Amén. Gloria al Señor. Verso 25. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos, ordenanzas y allí lo probó. No lo saques. Número 1. Interesante la reacción de Moisés. Moisés se quejó, clamó a Dios. Interesante. No hizo nada por sus fuerzas. No le echó azúcar a las aguas para endulzarla. No hizo nada. Nada de nada. Él fue a Dios. Y esa es la actitud que deberíamos tener cada uno de nosotros. ¿No lo entiendes? Las aguas están amargas. Lo que esperaba no vino. Lo que esperaba vino torcido. Lo que esperaba no tiene la forma que esperabas. Clama a Dios. Porque Él va a proveer el árbol. Endulce esas aguas. Maravilloso. Y sabe, me gusta porque, fíjate, Dios te lleva al desierto para tratarte. La primera reacción del pueblo fue queja.
La reacción de Moisés fue clamor para la solución del problema. Ahora, ¿Dios hizo el milagro? Lo hizo. En el desierto vemos milagros. Dios hace milagros en los desiertos, no cuando todo te va bien. Dios sanó al paralítico porque era paralítico. Dios sanó al enfermo porque estaba enfermo. Dios resucitó a un muerto porque estaba muerto. En los desiertos Dios hace milagros. ¿Tú quieres ver milagros? Cuando estés en el desierto, pídele a Dios que haga el milagro. Porque en el desierto hará el Dios milagro. Ahora, cuando Él lo hace y manifiesta su poder, es cuando te va a dar indicaciones de cómo debes seguir la cosa. Porque una vez que entiendes cómo actúa Él en el desierto, te da indicaciones para que sigas caminando. ¿Y cuáles fueron las indicaciones? Allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Allí fue donde puso dirección Dios a su pueblo. Allí dio estatutos, allí dio ordenanza. Evidentemente el pueblo necesitaba ser guiado, instruido para poder corregirse y caminar rectamente delante de Dios. Para eso sirven los desiertos. Para eso sirven los desiertos. Para recibir instrucción también. Amén. Verso 26. Y dijo, acá están los estatutos, aquí están sus ordenanzas. Esto es lo que oímos en el desierto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, mire qué promesa. Dios en definitiva les está instruyendo en el desierto para que vean la gloria y la victoria de parte de Dios. Miren esto, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. No tuvo mejor idea Dios que mostrarle a través de las aguas amargas, que tal vez pudieran ser contaminantes, venenosas, malas para sus cuerpos físicos, decirle yo soy Jehová, tu sanador. Y esa es una promesa maravillosa, maravillosa. Mire, déjeme describir un poquito esto. Estatutos y ordenanzas, solo Cristo pudo cubrir con ello. No hay hombre que pueda jactarse de decir yo he cumplido totalmente con sus estatutos y sus ordenanzas. Solo Cristo pudo hacerlo en su totalidad. Aleluya, gloria a Dios. Él es nuestro sustituto y cuando lo miramos a Él encontramos la sanidad en todos los sentidos. Y ahí empieza el paralelismo. Lo que era sombra de lo que iba a ser o que iba a devenir. Jesucristo cumplió esos estatutos. Él es nuestro sustituto. Él pudo lograrlo. Y cuando tú en medio del desierto pones tu mirada en Cristo, es cuando encontramos la puerta de nuestra bendición. Es cuando encontramos nuestro milagro. Es cuando encontramos que Dios nos hable. Es cuando encontramos esa apertura que todos necesitamos espiritualmente para entender la vida según la concepción de Dios en nuestra formación y preparación para la Canaán espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Verso 27, me voy a apurar un poquito más. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes. Mire esto, hermano. El milagro no fue que la fuente, el agua se endulzaron. El milagro es este. Mire. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Usted se imagina un desierto, un lugar árido, un lugar feo, incómodo, insulso, áspero? Llegar a un lugar como ese, fuentes de aguas, 70 palmeras, un Elche en medio del desierto, un Alicante en medio del desierto, mucha agua, y acamparon alrededor. ¡Qué satisfacción! ¡Qué satisfacción! ¿Dónde estaba aquella murmuración, aquella queja? Porque yo no sé si a ti te pasa, pero en el medio del desierto te quejas y Dios tal vez endulza tu agua y no te sientes un basura de saber de que Dios lo podía hacer y tú te quejaste en medio de ello. ¿Tú sabes lo que tú sientes cuando, sabiendo que tendrías que haber actuado de otra manera,
porque lo interpretas, porque en definitiva el desierto lo terminarás interpretando. Tarde o temprano lo interpretarás. El tema es que te des cuenta cómo tendrías que haber reaccionado y no lo hiciste. Porque, recuerda, yo te nombré 6 desiertos. El desierto continúa. Tal vez otro desierto esté por delante. Y tendrás que saber cómo conducirte y dónde elevar tus ojos al cielo para poder entender que esto es tremendo y tiene una simbología y una tipografía de Cristo tremendo. Mira, había 12 fuentes de agua. 12 es el número de gobierno de Dios. Dios quería el gobierno sobre su pueblo. Quería gobernar su pueblo. Quería que ellos entendieran que el que manda es Dios sobre nuestras vidas. Y que Él tiene lo mejor para nosotros. No es que no quiere coaccionar, no. Lo hace por amor. Porque sabe que somos torpes y que erramos el camino muchas veces. Pero es Dios que quiere darnos su gobierno. Es Dios quien quiere llevar su autoridad sobre nosotros. Aleluya. No el gobierno del hombre. El gobierno del hombre se da cuando nosotros queremos tomar nuestra propia justicia, queremos hacer nosotros como nosotros queremos, como nosotros parece, usamos el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, el E, todo el abecedario, y no permitimos que Dios tome esa capacidad de gobierno. Hermano José Manuel, ¿dónde estás? Ah, no está. Ah, está. Apaga los aire acondicionados. Gracias. Continúo. Simboliza las 12 tribus de Israel y en el futuro a los 12 apóstoles, sobre los cuales en un sentido sería edificado el nuevo pacto. Es el gobierno de Dios. Y en ese paralelismo, el nuevo pacto hoy se rige a través de las enseñanzas apostólicas, de lo que Dios nos enseña a través del Nuevo Testamento, cómo la iglesia debe conducirse, cómo debemos estar sujetos a su gobierno a través de la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes aquí y escuchas esta palabra, Dios te está direccionando, Dios te está guiando, Dios te está mostrando el camino, Dios te abre el entendimiento para poder interpretar que la vida, o mejor dicho, que en la vida todo tiene sentido, en lo bueno y en lo malo, en lo bueno y en lo malo. ¿Se lo dices al de al lado? En lo bueno y en lo malo. Aleluya. 70 palmeras representan el fundamento por el cual debemos ser edificados. Jesucristo, principal piedra angular. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Mira, le voy a enseñar algo. Porque usted no crea que yo no he caído en esto tampoco. Vienen situaciones malas. Te declaran una enfermedad, te declaran esto, te dicen aquello o lo que sea. Y lo primero que viene a tu corazón es, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Por qué? Las preguntas típicas, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es alzar tus ojos al cielo y decirle al Señor, no lo entiendo, pero lo acepto. No lo entiendo, pero no lo acepto. Nosotros no estamos obligados a entenderlo todo. Nosotros estamos obligados a discernir que Dios está detrás de todo. Aunque sea difícil, no lo entiendo, pero lo acepto. Eso no significa que no tengas que pelear por tu salud, por tu economía, por tu familia, por tus hijos. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero esas cosas que esperan y no se dan, esas cosas que deberían ser y no lo son como tú quisieras, tú tienes que decir, Señor, no lo entiendo, pero lo acepto. Y que en esa aceptación uno pueda entender a Dios en medio del proceso. Aleluya. Es maravilloso esto, hermanos. Si podemos interpretar esto, nos irá bien en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Acamparon junto a las aguas. Señala el lugar donde el creyente debe descansar.
es donde el creyente debe descansar. Con tal que la doctrina sea Jesucristo y Él crucificado, es el lugar que debemos descansar. Este es el fundamento. No busques culpables a tus situaciones. No busques culpables a tus situaciones. Incluso el culpable tal vez sea enviado por Satanás, pero permitido por Dios. Porque yo interpreto que toda la guerra espiritual que podamos tener, a veces nos confundimos y nos creemos unos confú, ¿verdad? Y vemos demonios por todos lados, le echamos a Satanás la culpa por todo lo que nos pasa. Cuidado, también sepamos interpretar eso. No todo es guerra espiritual, no todo es un mundo espiritual. Sí hay oposición, lo entendemos. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero cuidado, también sepamos discernir lo que es espiritual, lo que es oposición y lo que son desiertos. Hay que estar muy atentos. Hay que estar conscientes delante de Dios, y eso se logra a través de una relación óptima con Dios. Una relación de alineamiento con el cielo, donde podemos entender a través de la paz o la intranquilidad que podamos sentir en nuestro corazón qué es lo que está ocurriendo alrededor de nuestras vidas. Entonces, mira, tenemos que vivir una vida de reposo. Y una vida de reposo no significa una vida en el sillón, tirado, mirando la televisión. Una vida de reposo es descansar en el Señor. Debemos aprender a descansar en el Señor. Cuando Dios trae una palabra como esta, nos ayuda a entender que los desiertos no son en vano, que los desiertos son para que nosotros nos formemos, pero porque también se levanta un espíritu de queja y de murmuración. Y esto no es porque tú hablas mal de tu hermano y porque en la iglesia están pasando cosas. No. Esto es lo que pasa en un hogar, en una familia, contigo mismo. La disconformidad, la ingratitud, la incomodidad de que la vida pareciera que no te sonríe. Pero a los que aman a Dios, la Biblia dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y no termina ahí el versículo. A los que con propósito somos llamados. Y tú y yo tenemos el propósito de Dios de llegar a la Canaán espiritual, a la eternidad, a la vida eterna. Y Dios necesita llevarnos al desierto para corregirnos, acomodarnos, cuadrarnos, ayudarnos a entender cómo estamos viviendo hoy y cómo Él desea que vivamos. Él tiene provisión, hermano. Él tiene sobrenaturalidad. Él tiene poder para cambiar tu situación así. Pero si fuera tan fácil, hermano, que lo hace así porque sí, nosotros no podríamos ver el trato de Dios en nuestra vida. Interpreta el trato de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y como si esto fuera poco. Desde esos 3 días pasaron otros 15. Y Dios, en el capítulo 16, nos muestra que lo lleva a otro desierto, al desierto de Sin. Y sabe, una vez más, el pueblo de Israel murmuró, recordando la carnecita que comían, recordando que usaban pancito para comer, lo ponían en la olla, se lo comían. Y murmuraron otra vez contra Moisés. Y Dios le envía maná. Dios le envía codornices. Dios le manda el alimento. Mira, soy viejo, ¿cómo dice el Salmo? No, fui joven y envejecí. Y no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Tú crees que Dios no va a cuidar a su pueblo? ¿Tú crees que Dios no va a proveer? ¿No va a proveer para tus necesidades? ¿Tú no crees que la escasez puede ser tu desierto para depender de Dios y no de tus fuerzas? Por eso, no sobrevalúes tu trabajo.
no te exaltes en lo que eres o lo que tienes. Exaltémonos en lo que Él nos da y sé agradecido con todo lo que Dios te da. Porque cuidado, no se trata de lo cuánto tú tengas en tus manos, porque lo poco que tú tengas en las manos de Dios puede ser mucho. Como ese aceite que nunca escaseó. Entonces, necesitamos ver a Dios en medio del desierto. Dice así en Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Lo ponían incómodo a Jesús, ¿verdad? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, le decían. Como está escrito, pan del cielo le dio de comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Todo era tipo de lo que habría de venir. En Jesús estamos completos. Eso es lo que tenemos que entender como iglesia. En Jesús estamos completos. Y Jesús debe ser nuestra satisfacción de vida. Y por último, en Éxodo 17, dice el agua de la roca. Usted sabe, ¿no? En el desierto ya de Sin, con ese. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca y ¿qué pasó? Brotó agua, ¿verdad? Y ahí también. Otra vez, otra historia. Léalo. Yo estoy leyendo el Éxodo capítulo 15, luego leí en Éxodo capítulo 16 el maná, y ahora estoy haciendo mención a Éxodo capítulo 17, donde tenemos el agua, la provisión del agua de la roca. Entonces, en el agua de la roca sucede lo mismo. Murmuraron otra vez. Y Dios, que era la voz de autoridad en esa tierra, en ese momento a Moisés, con su vara golpeara y proveyera el agua. Ahora, yo quiero tomar este texto, ya estoy terminando. 1 Corintios 10, 1, 6, el apóstol Pablo hacía mención a esto y mire lo que dice. Porque no quiero, hermanos, por favor escuche este texto, es importantísimo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual lo que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, porque ellos murmuraron. No se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. No fueron a la tierra de Canaán. Toda una generación se perdió. Verso 6 del capítulo 1 de Corintios 10 dice así, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ese es nuestro ejemplo. Ellos pasaron por ese trato como pueblo de Israel, yendo a una tierra prometida. Nosotros estamos yendo camino a la eternidad, nuestra Canaán espiritual. Y el ejemplo es la historia. Y la historia nos marca que en medio de la queja y de la murmuración no hay victoria. Que en medio de la queja y de la murmuración hay fracaso. Que en medio de la queja y de la murmuración Dios no está. A Dios se le agrada por fe.